Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están esta noche? Bendecidos. Bueno, entonces hoy vamos a estudiar algo acerca de orar en lenguas. Les decía que hace 3-4 días terminamos la serie del Sermón del Monte y aprendimos que tenemos 3 armas poderosas. Claro, tenemos más, pero las que estudiamos fueron 3, ¿cierto? Entonces una de ellas es la oración. Recuerden que la oración, las ofrendas, o ser generoso, y el ayuno. En la oración, tiene que ver con una de esas armas, que es la oración del Espíritu o la oración en lenguas. Recuerde que usted, saludamos a los que están ahí en internet, usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Entonces, ¿el espíritu necesita orar? Sí. ¿El alma? También. ¿Y el cuerpo? También. Entonces, vamos a hablar un poco más del espíritu en esta parte. ¿Listo? En Marcos 16, la Biblia habla de unas señales. ¿Listo? Habla de unas señales. ¿Qué tenemos aquí? Un regalo. Entonces, cuando hablamos de orar en lenguas, estamos hablando de un regalo para la iglesia. La oración en lenguas no es para otras personas que no sean de la iglesia, es para la iglesia del Señor. ¿Sí es claro? La oración en lenguas es un regalo de Dios para la iglesia. O como deberíamos diciendo, es un arma, ¿cierto? Que nos regaló el Espíritu Santo. Miren lo que dice Marcos capítulo 16, el versículo 17. El contexto está Jesús ya resucitado y dice el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Estas señales son para todo creyente, todos los que creen. Primera señal, dice, a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Primera señal, echarán fuera demonios, no saldrán corriendo los demonios, no se asustarán con los demonios, los echarán fuera, tendrán autoridad sobre ellos. Y la segunda, puse aquí más grande para enfatizar el tema que vamos a hablar, es hablarán nuevas lenguas. ¿Ya están aquí? ¿Ya llegaron? ¿Cuál es la que vamos a hablar? Hablarán nuevas lenguas. Es una señal en el nombre de Jesús para los creyentes. ¿Sí? Para los creyentes. Porque algunos dicen, no, eso de orar en lenguas no es para este tiempo, eso fue para otro tiempo. Lean la Biblia y vean qué dice la palabra. La palabra dice que hablarán nuevas lenguas. La imagen que tenemos ahí es un pensamiento de lo que ocurrió en Pentecostés, cuando la Biblia dice que fueron repartidas lenguas como de fuego que se sentaron sobre cada uno de los 120 que estaban allí reunidos. Eso habla del Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Sí? Desde que usted nace de nuevo, puede orar en otras lenguas porque tiene el Espíritu Santo ya. Es una señal para el creyente. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, hay mayor poder. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a iniciar con la carta de Judas. Hay un evangelio según Judas. ¿Sí sabía eso? Sí, hay un evangelio según Judas. No Judas Iscariotes, sino Judas, el discípulo del Señor. Este Judas, este creyente, este hombre de fe. Judas 1:17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya está diciendo, recuerden lo que digo, los que decían, en el postrer tiempo, mira, aquí subrayé, el postrer tiempo, son días finales. O sea, más que nunca necesitamos orar en lenguas en este tiempo. Dice, en el postrer tiempo que habrá buscadores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Son los sensuales, los que no tienen el espíritu. Entonces, ¿dónde habrá esos burladores? Dentro de la iglesia. Se van a burlar si oran lenguas. ¿Ellos qué causan? División. No, eso de la lengua no es para este tiempo. ¿Quién dijo eso? No, yo no creo eso. Dice que son los sensuales. Cuando habla de los sensuales, son los que se ven por los sentidos. No se pueden por el espíritu porque no tienen el espíritu. Dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Entonces aquí está hablando que en estos postreros días, dice el Espíritu Santo por Judas, habrá gente malvada, gente que andará por sus propios deseos. Esa gente causa divisiones.
Ellos son los que se ven por los sentidos o los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Seguimos leyendo, versículo 20. Pero nosotros, pero. Entonces ya habla a los creyentes, a los que sí tenemos el Espíritu Santo. Pero vosotros edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Cómo nos edificamos de nuestra santísima fe? Orando en el Espíritu. O sea, orar en el Espíritu es para nosotros en estos últimos días. Dice el verso 21: conservados en el amor de Dios. Ahora, la lista que vamos a ver de aquí para abajo sale del poder de orar en el Espíritu Santo. No podemos conservarnos en el amor del Señor, ¿sí?, si no oramos en el Espíritu Santo. No podemos caminar en amor. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estamos orando en el Espíritu mientras esperamos que el Señor regrese. ¿Sí es claro? Sí, amén. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Cómo los convencemos? Cuando estamos orando en el Espíritu recibimos el poder para poderlos convencer. A otros salvan arrebatándolos del fuego. ¿Cómo lo podemos hacer? Si oramos en el Espíritu. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, mucha maldad. Mucha, demasiada maldad. Yo estaba mirando algo en Cali, un lugar de comidas, y hoy, como es el Día de la Mujer, las mujeres hacían una fila impresionante. Miren los videos en redes sociales, la perversión tan impresionante y la maldad del ser humano, solamente hablando de comida. Usted dice, pues esta gente, ¿qué le pasa? O sea, esto es mucha maldad. ¿Qué necesitamos nosotros en estos postreros días donde tanta maldad? Orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? ¿Sí está conmigo aquí? ¡Ay, no! Que las mujeres hagan fila para ir a comer allá. Y la gente, como con una estupidez colectiva, haciendo fila, todo el mundo. Y yo miré y dije, ¿pero esto qué es? Esto es algo que provoca asco. ¿Sí? Entonces, mucha maldad en este tiempo. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hablando también de este tiempo final, dice en Efesios 5, del verso 14 en adelante, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Mire que una de las señales del último tiempo es que habrá parte de la iglesia adormilada, dormida espiritualmente, embobada en otras cosas. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. O sea, no está muerto, es un hijo de Dios, pero está como dormido. ¿Cuántos saben que un muerto y un dormido es casi lo mismo? El muerto no se da cuenta, el que duerme tampoco. Sucede las cosas y el que está dormido, está como muerto. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y miren lo que dice para estos tiempos finales: mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo viváis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo es como sabios? Aprovechando bien el tiempo, porque estos días postreros tienen una característica: son días de mucha maldad. ¿Cómo aprovechamos bien el tiempo? Orando en el Espíritu. ¿Sí, claro? Aprovechamos bien el tiempo orando en el Espíritu. Aprovechen toda oportunidad que tengan para orar en el Espíritu. ¿Cómo oramos en el Espíritu? Por fe, no que recibimos a Jesús. Usted simplemente rinda su boca, rinda su cuerpo, boca, rinda al Señor su interior. La Biblia dice que el que cree, decía Jesús proféticamente hablando, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del tiempo como el profeta, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Así que orar en el Espíritu es dejar que los ríos del Espíritu Santo, son ríos de agua viva, fluyan desde nuestro interior, para bendición. ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira la voluntad del Señor para nosotros: que no nos embriaguemos con vino, pero con cerveza tampoco, ¿no? Con masato tampoco, con guarapo no, ¿cierto? Con ningún tipo de licor, en lo cual hay disolución o destrucción.
Antes bien, ¿qué dice la palabra, la voluntad del Señor? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos? Dice el verso 19 y 20. ¿Cómo somos llenos? Hablando de nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Miren cómo somos llenos del Espíritu Santo. No hablando de las circunstancias, del problema, sino hablando la palabra, cantando la palabra, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar la palabra, a cantar la palabra, comenzamos a ser llenos del Espíritu Santo. Ahí estamos aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Hacer lo que había eterna permanencia. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Vamos bien hasta ahí como este texto de introducción. Entonces, hay dos tipos de lenguas. Recuerden que estamos hablando de lenguas, tipos y usos. Entonces, hay tres tipos de lenguas. Hay un tipo de lenguas que son públicas, o sea, para la asamblea, para la reunión. Lenguas que públicas, para usar en la iglesia. ¿Sí está aquí conmigo esta noche? Hay unas lenguas que son para usar en la iglesia. Se llaman lenguas públicas, o sea, para usar en público. Y hay unas lenguas que son privadas, o sea, para orar en privado. Si son públicas y privadas, sus usos son diferentes. Las públicas son para uso público, es decir, de la congregación. Las privadas son para uso personal, en la oración en privado. En la oración en privado. Vamos a ir hasta donde el tiempo no dé, porque es lógico que no alcanzamos, pero quiero iniciar por las lenguas que son públicas. Esas lenguas públicas son el cielo hablando a la tierra. O sea, el sentido de esas lenguas es de arriba a abajo. Las lenguas públicas es el cielo hablando a la tierra. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces en las lenguas públicas? Tenemos lo que se conoce como don de lenguas. Esta no es la señal de Marcos 16, 17. Este es el don. Recuerden que el don de lengua viene con interpretación. Es decir, que la persona ora en lenguas o habla en lenguas y puede interpretar lo que está diciendo. Mire que no es muy común ese don en la iglesia. Para el caso personal mío, nosotros lo hemos visto en Rema a través de Mark y Trina Hankins, que ellos fluyen en el don de lenguas. El uno habla y el otro interpreta. Pues ahí tenemos el don de lenguas. Esos son lenguas públicas, el cielo hablando a la tierra. Entonces, uno habla, el otro interpreta, y eso equivale a la profecía. ¿Sí? También puede darse que una persona hable y ella misma interprete. No es una traducción, es una interpretación de un mensaje que Dios quiere dar a la iglesia. Estamos hablando de lenguas públicas. ¿Sí? Vamos a ver esas lenguas públicas un poco más detalladamente. Entonces, número 1, lenguas conocidas o idiomas del mundo. El ejemplo está en Hechos 2. El ejemplo está en Hechos 2. Vamos a ver Hechos 2, del 4 en adelante. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos habían? 120. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Estas lenguas que hablaban eran idiomas de otras naciones. Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces es el Espíritu Santo el que le da otra lengua, otro idioma para que hablen. Moraban en Jerusalén judíos, varones de todas las naciones bajo el cielo. O sea que aquí hablan en todos los idiomas de la tierra. Esto es cierto. ¿Quién las tenía en Galilea? ¿Quién les dio todos esos idiomas para que hablaran? Dios. Era un mensaje del cielo a la tierra, en Hechos 2. Dice el verso 6: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Quiénes estaban confusos? ¿Creyentes o incrédulos?
incrédulos. La multitud era de incrédulos. Recuerden que solo había 120 reunidos. Cuando viene el estruendo, se junta la multitud de incrédulos y esos incrédulos estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque les oían, porque cada uno les oía hablar, miren, en su propia lengua. Recuerden que el pueblo de Israel fue el pueblo que fue esparcido a todas las naciones de la tierra, lo que se conoce como la diáspora. Entonces, al ellos ser esparcidos a todas las naciones de la tierra, en cada nación donde ellos nacieron aprendieron el idioma de esa nación. Al volver ellos a Jerusalén para el Pentecostés, que era la fiesta que se celebraba, y venir el Espíritu Santo sobre los 120, que era la promesa del Padre, hubo un estruendo como de un viento recio. Dice que se sentaron, vimos en la imagen al principio, fueron repartidas lenguas como de fuego sentándose sobre ellos y empezaron a hablar diferentes idiomas según el Espíritu Santo les daba que hablasen, y eso provocó que toda la multitud se juntara y la multitud quedó confundida porque les oía hablar en la lengua, en su propia lengua, en la lengua que ellos habían nacido. Sigue diciendo el texto: y estaban atónitos y maravillados. ¿Quiénes? Los incrédulos, ¿cierto? Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirando, se preguntaban, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, nacieron aquí en Galilea. ¿Cómo saben? ¿Cómo son políglotas? ¿Cómo saben toda esta lengua si estos son de aquí de Galilea? Se preguntaban. Se hicieron otra pregunta: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? ¿Sí ven? En la nación allá donde nacieron, cada uno tenía su propia lengua. Y lo que más les extrañó fue, oigan, pero están hablando en mandarín, están hablando en inglés, están hablando en portugués, están hablando en español, están hablando en todas las lenguas en las que nosotros hemos nacido. Dice, empieza a nombrar todas las naciones que están ahí. Dice, partos, medos, elamitas. Si usted puede contar los idiomas ahí, los puede ir contando. Los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en el Ponto, en Asia. ¿Dónde más? En Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. O sea, Dios les había dado que hablar. Dice el verso 12: y estaban todos atónitos y perplejos. Esta era la multitud, estaba atónita, no sabía qué ha pasado, diciéndose unos a otros. Miren lo que decían: ¿qué quiere decir esto? Recuerda que el pueblo de Israel iba a celebrar ¿qué? La fiesta de la Pascua allá en Jerusalén. Por eso había tanta gente. Entonces, estas lenguas de las que estamos hablando aquí, que son diferentes idiomas del mundo, son una señal a los incrédulos. Entonces es Dios mandando un mensaje para salvar una multitud. Recuerden que Pedro, es largo el texto, no lo alcanzamos a leer, pero recuerden que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para cuando ellos dicen, unos se admiraron y dijeron, quedaron atónitos, y otros dijeron, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y dice, varones hermanos, estos no están borrachos, como ustedes suponen. ¿Saben por qué? No porque son cristianos, porque ya me las son hablando de la mañana. ¿Sí? Pero esta es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dijo, en el postrer tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces ahí está en Joel 2 la profecía. ¿Cuántos creyeron? 3,000 personas. Entonces esa señal, esas lenguas conocidas, ese mensaje del cielo a la tierra tiene un propósito: que personas nazcan de nuevo, que personas crezcan al Evangelio. ¿Sí? Amén. Ahora, algunos llegan a decir, no, eso fue una experiencia académica. Eso era simplemente algo que decían, que iban a ir a predicar el Evangelio en todos los idiomas de la tierra. Qué cosa tan absurda.
¿Sí? En ninguna parte de la Biblia dice eso. Son simplemente deducciones que la gente hace sin entender lo que dicen las Escrituras. Jesús lo dijo de esta manera: ustedes cometen errores ignorando dos cosas. Número uno, las Escrituras, y número dos, el poder de Dios. Recuerden que una regla básica de la hermenéutica es que las Escrituras se interpretan a sí mismas. Uno tiene que leer y las Escrituras se interpretan a sí mismas. ¿Cuál es el trabajo de un maestro? Poner en orden las Escrituras para poder explicar y hacer entender lo que las mismas Escrituras dicen. Él no tiene que inventarse nada, simplemente tiene que coger las Escrituras, ponerlas en orden, tema por tema, para que la gente pueda entender lo que las Escrituras dicen. ¿Sí es claro? Entonces, número uno, tenemos en lenguas públicas las lenguas conocidas o los idiomas que nosotros conocemos de la tierra. ¿Con qué propósito vienen estas lenguas? Con el propósito de ganar a los perdidos. Voy a colocar un ejemplo. Ha habido casos donde, sin que una persona sepa el idioma, le ha hablado a un extranjero y le ha dado un mensaje de parte de Dios, porque el Espíritu Santo le dio. Cuando uno anda con el Espíritu Santo y ora en el Espíritu, uno puede orar por el Espíritu. Entonces, esa persona, por ejemplo, a un gitano le dio el mensaje, y cuando el gitano quedó sorprendido, hemos escuchado los testimonios: pero usted me dijo esto y me dijo esto, ¿usted habla nuestro idioma? No. Pero usted me dijo esto. Esa persona nació de nuevo, porque fue el cielo hablando a la tierra para salvar a esa persona que no haya sido salva. ¿Le gustaría fluir de esa manera? Sí, también puede ser públicamente, como sucede ahí, o puede ser individualmente, hablando por el Espíritu Santo. Esta es una señal a los incrédulos. ¿Qué dicen los incrédulos cuando ven esa señal? Todos están locos. ¿Sí? Sin embargo, muchos creen, porque es irrefutable que fue Dios el que estaba ahí. Nadie puede contradecirlo. Nadie puede decir: no, porque se emborracharon. No son los que están haciendo las leyes. No fue eso lo que pasó. ¿Sí? ¿Seguimos? En 1 Corintios 13 habla de otro tipo de lenguas. También son lenguas públicas, se llaman lenguas angelicales. O sea, no son lenguas de aquí de la tierra, sino son lenguas del cielo. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas, las que acabamos de ver, y angélicas, son otro tipo de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o el címbalo que retiñe. Entonces lo que está diciendo es: el propósito de cualquier tipo de lenguas, la intención o la motivación por el cual se habla lengua, debe ser siempre el amor. ¿Por qué Dios manda esos mensajes en otras lenguas? Por amor a los perdidos. ¿Por qué deberíamos nosotros orar más en el Espíritu? Por amor. Por movernos en el amor del Señor y lograr alcanzar los que no han sido alcanzados. Número 2, existen las lenguas desconocidas, angelicales, idiomas que nosotros no podemos entender. ¿Sí? Hacen parte de las lenguas públicas. ¿Sí? También hacen parte de las lenguas privadas, esta manifestación. Es el Espíritu Santo fluyendo en nosotros y nosotros fluyendo con Él. La Biblia dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces podemos ser uno con Él, movernos con Él. ¿Cómo ven hasta ahí? Y número 3, lenguas de interpretación o el don de lenguas. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como el don de lenguas. El don de lenguas es que son lenguas, pero viene con interpretación. El ejemplo que les coloqué de Mark y Trinahan es lenguas con interpretación. En 1 Corintios 12 lo enseña muy bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Miren lo que dice. Miren, hace 3 preguntas en el verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Cuál será la respuesta? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. ¿Tienen la señal de poner la mano sobre los enfermos y que salen? Sí. Una cosa es la señal, usted puede orar por el enfermo, poner la mano si es sano en el nombre de Jesús, y otra cosa es en la manifestación de los dones de sanidades, que usted comienza a orar, a alabar al Señor, a ministrar y se manifiesta el don de sanidades, y uno fue sano de cáncer, otro fue sano de sida, otro fue sano de etcétera, una y otra enfermedad. O sea, sanidades, la manifestación del Espíritu Santo es sanidades. Entonces la respuesta a esa pregunta es no. Ya quisiéramos todos
fluir el don de sanidades. Ahora, segunda pregunta, ¿hablan todas lenguas? La respuesta es no, porque está hablando del don, que es lenguas e interpretación. Entonces muchos aquí se confunden y dicen, no hablan todas lenguas porque la Biblia dice que no. Pero Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, la señal, por supuesto que sí, todos deberían tener. Pero el don de lenguas le tiene que es muy escaso. Que es un mensaje del cielo a la tierra para edificación de la iglesia que viene con la interpretación. Ese don de lenguas equivale a la profecía. ¿Sí? ¿Sí, claro? ¿Interpretan todos? Y ahí está el don. No. ¿Por qué no tiene el don? Porque no todos interpretan. Todos hablan, pero no todos interpretan. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O están más confundidos? Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mayor nuestro camino más excelente. Ese es el último versículo del capítulo 12. Y cuando habla del camino más excelente es el amor. O sea que todo lo que hagamos y los dones que fluyamos es movidos por el amor del Señor. Estamos hablando de el don de lenguas, o lenguas de interpretación, que hace parte de las lenguas públicas. Mire el capítulo 14, el apóstol Pablo cómo lo explica magistralmente con el Espíritu Santo. Veamos el verso 12 y 13. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué es? Para edificación de la iglesia. Si está aquí, si usted está aquí, puede entender que bueno. Entonces, los dones espirituales para edificación de la iglesia. Gracias. Entonces aquí dice el verso 13. Ellos me leen, por lo cual, el que hable en lengua extraña, mire que no es un idioma de la tierra, es un idioma del cielo. La lengua extraña, no es una lengua conocida. Pida la oración de interpretación. O sea que hablamos de lenguas aquí, ¿sí? ¿Cuánto quiere la manifestación del don? ¿Qué tengo que hacer? Pedir en oración poder interpretar. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Por eso esta es una lengua, esta es una manifestación pública. Una manifestación pública. ¿Vamos bien? Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta ahí por tiempo. Y luego vamos a seguir con las privadas. ¿Listo? Dejemos ahí en las públicas porque el tiempo es corto. Entonces, ¿cuál es el punto de esta noche para todos nosotros? Necesitamos, dentro de eso vamos a ver las privadas, pero necesitamos hoy más que nunca orar en el Espíritu. Escuche esto, la Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y si nosotros somos ciudadanos del cielo, debemos hablar el idioma del cielo, el idioma del Espíritu. Cuando nos rendimos o cedemos al Espíritu Santo, podemos permitir que el poder del Espíritu Santo se manifieste. En este caso hablamos de 3 manifestaciones de lenguas públicas. Primera manifestación dijimos que eran lenguas conocidas, o lenguajes, o idiomas de esta tierra. Dijimos que es una manifestación donde el cielo habla a la tierra por amor para ganar a los perdidos. Luego dijimos que hay una número 2, que son las lenguas extrañas o angélicas, que se usan privadamente y públicamente también. Públicamente tiene que ver con el don para edificación de la iglesia. Y vimos el número 3, que son lenguas con interpretación, que es el don. La diferencia entre la señal y el tono es que la señal simplemente habla, pero no hay interpretación. O sea que la señal es para lo privado, que vamos a ver. Pero el don es para el público porque es para edificación de la iglesia. Porque el don equivale a la profecía. La profecía también es del cielo a la tierra. Es Dios hablando a la iglesia. ¿Sí? Son manifestaciones del Espíritu Santo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para edificación. Para edificación. Entonces no es tanto como que yo tengo el don y yo hago con el don lo que quiero. No es que se está manifestando el Espíritu Santo a través mío. Para que se manifieste a través mío o de cualquiera de nosotros, tenemos que estar conectados con Él. Amén. Por eso dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí?
Y el Espíritu Santo siempre está hablando, siempre quiere traer un mensaje, pero necesitamos rendirnos a Él para poder permitir que ese Espíritu Santo fluya a través de nosotros y la iglesia sea edificada. Así que la invitación para usted que nos ve es que vea el otro video y que ore mucho el Espíritu. Y para los que estamos aquí, igual, te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.